si te animás, empezá con la primera. ¿Te animás, Joaco? Dale. Dale. Bueno, hoy es lunes 2 de noviembre de 2021. Estamos en la escuela ORT. Somos chicos y chicas de segundo J y venimos a entrevistar a Ana María Delfino para que nos cuente su vida, su historia de vida. ¿Podría presentarse, por favor? Hola, mi nombre es Ana María y soy la abuela de Uma. Esa fue una buena presentación, ¿sí? Bueno, a ver, ¿quién se anima a seguir? A ver. Bueno, a ver, podés contarnos, hasta que se animan, ¿viste cómo es esto? ¿Podés contarnos dónde naciste? ¿Cuándo? ¿Sí? Bueno, yo nací en Montevideo en el año 1946. O sea, te voy a contar por qué nací en Montevideo. Nací en Montevideo porque mi papá era divorciado. Entonces, en esa época se había casado con mi mamá en el Uruguay. Yo nací en Uruguay porque si nacía acá no podía figurar como hija legítima, me ponían de padre desconocido en la partida de nacimiento. Por eso se fueron a Montevideo, porque mi abuelo era uruguayo, y se fueron allá hasta que yo nací. Después enseguida me trajeron para acá. Perfecto, los chicos después van a buscar esto, pero no existía el divorcio acá en Argentina. Entonces, en Uruguay sí, todo el mundo se iba a divorciar a Uruguay y a casar a Uruguay. Así que fue por eso. Creo que acá en Argentina en el 67, ¿no? Pero no me acuerdo bien cuándo No fue. sé, pero, o sea, yo tengo un hermano que tiene 7 años menos y él ya se pudo anotar acá. Así que en esa época, pues sí. Bien, bien. Sí, creo que había sido en la época de Perón, me parece, que habían autorizado el tema del divorcio, pero no me acuerdo mucho. Bueno, entonces naciste en Montevideo y enseguida viniste acá. ¿No te acordás nada de Montevideo? Nada. No, porque era bebé cuando vine. Ya vine directamente a vivir acá, vivía en Villa Crespo y después de ya un poco más grande me fui a vivir a Edo. Bien. A ver, ¿siguen ustedes con las preguntas, por favor? A ver. ¿Vos tenés, o sea, descendés de algún pueblo originario? Mi abuela era originario, de un pueblo originario, era guaraní, era de la provincia de Corrientes. Ella había vivido en Corrientes, pero eran muy pobres, y entonces en esa época la vendieron a una familia de Buenos Aires para que viniera a trabajar acá como sirvienta. Y ella después era muy jovencita cuando vino. No sabemos mucho de ella, no tenemos muchos datos. Quisimos averiguar, pero incluso figura con 2 apellidos distintos en diferentes documentos que hay. Se decía que ni siquiera tenía apellido porque nació en un grupo étnico donde no figuraban los apellidos, digamos. Que posiblemente el apellido que ella tenga sea inventado. Bien, ¿y cuál es el apellido que vos reconoces? González. González. Sí. Y cuando vos decís vendés, porque justamente el año pasado los chicos vieron las sociedades esclavistas, ¿no? Y hablábamos de los esclavos que se vendían y se compraban. Estás hablando literalmente de vender, o sea, por un aumento de dinero. O sea, lo que ella contaba es que el padre era de una comunidad, pero él no vivía ahí, sino que viajaba por las estancias porque hacía, ¿cómo te puedo decir? Trabajo de cuero, las monturas, las riendas. Entonces viajaba por las estancias haciendo esos trabajos. Pero era gente muy, muy humilde. Así que cuando tenían muchos hijos, lo que se hacía era ubicarlos en algún lado, ¿no es cierto? Y ella vino a Buenos Aires y después acá sí se casó con un italiano.
¿Y te acordás más o menos a qué edad o sabés? ¿No te acordás a qué edad vino? Muy jovencita. No, sé que vino de muy jovencita, sí, pero no tengo idea. No, es muy difícil, quisimos averiguar algo más de ella, pero es muy complicado porque no hay datos. Bien. Bueno, después le contás a Uma bien los apellidos, a ver si puedo ver por otro lado, yo que trabajo con esto, a ver si podemos ver por algún lado. ¿Eh? Bueno, Dale. después lo buscamos, sí, porque, o sea, la mamá de Uma estuvo buscando y Sí. apareció, creo que en el certificado de difunción un apellido y en el certificado de casamiento o algo así, otro apellido. Y un apellido es González y Uno el es otro, González, ¿el otro te acordás? No, el otro no me acuerdo. bueno, no importa. ¿Sabés en qué año nació? No sé. Bueno, no importa. Ya vamos a hacer el trabajo de detectives, a ver qué, si podemos, aunque sea agregar algo. Bueno, Pues te cuento una cosa, hace muy poquito tiempo, hablando con unos parientes, nos dijeron que habían averiguado, pero no te digo que sea cierto, porque es un comentario, que era descendiente de Andresito. Andresito, ¿cómo se llama? Artigas. de Artigas. Sí, qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Y eso quién te lo contaba? Pero hasta ahora nunca pudimos averiguar si eso era cierto, ¿eh? Eso lo contaba una prima que había estado en misiones, no sé qué, y había contactado algo, pero es alguien con quien no tengo relación, así que no, o sea, fue un comentario en un casamiento, por eso te cuento, Ah, que había bien. justo averiguado eso. O sea que hablaba guaraní seguro tu abuela, hablaba guaraní seguro. Sí, sí, hablaba, mi papá hablaba guaraní, sí, y ella también, sí. Ah, Sí, también. sí, Bien, sí. bien. ¿Y vos sabés hablar guaraní? No, ni idea, para nada. O sea que paró No la tenía, transmisión del guaraní a yo partir de... no tenía una gran relación con mi abuela por el hecho de que ella era muy católica y no me consideraba su nieta porque no era legítima para ella. Claro, 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 claro. Uy, qué interesante. Es impresionante, me encanta. Hay un montón de cosas para averiguar. Bueno, a ver, ahora sigan, vamos, que tienen ahí todas las preguntas y ya Anita ya está contando, vamos. Dale. Chicos, a ver. ¿Cómo, Ahí está. cómo fue su infancia? ¿Algún docente en particular? ¿Por qué? Mirá, yo viví en Aedo, fui a un colegio católico, a un colegio de monjas, hice primaria y secundaria. Cuando yo entré a la escuela no hice jardín, no había en esa época jardín, muy pocos lo hacían. Fui a primer grado y en primer grado yo ya sabía leer y escribir cuando empecé la escuela, así que estuve en primer grado una semana y después me pasaron a primero superior. Y ahí fue como, me costó adaptarme, así que recuerdo la hermana que era la maestra de primero superior porque me ayudó muchísimo, porque yo era más chica que los demás y entonces me costaba. Y ella fue la que me apoyó y siempre me ayudó a salir adelante, por eso la recuerdo con mucho cariño. Se llamaba la hermana Amelia. ¿Cómo se llamaba la escuela? Corazón Eucarístico de Jesús, en Aedo. Sí, sí. ¿Qué recuerda de la escuela? Bien. Era muy linda, hice la escuela de primer grado hasta quinto año. Terminé quinto año ahí, hice magisterio. Así que eran como mi familia, digamos, porque pasé toda la juventud y toda la niñez, estuve dentro de ese colegio. Nico, siguiendo tu pregunta que muy bien, ¿alguna docente que recuerdes en particular o la relación con algún docente? Sí, en el secundario tenía relación
con mi profesora de historia, porque me gustaba mucho y o sea, a mí siempre me gustaba aprender un poquito más de lo que se daba en la clase. Entonces teníamos una muy buena relación. Te voy a contar un detalle, cómo era en ese momento el colegio de monjas. Había los chicos que pagaban la cuota y había chicos que no, que estaban como, digamos, becados, ¿no es cierto? En ese momento los que pagaban usábamos uniforme y los becados usaban un delantal azul, se diferenciaban así, y cuando nosotros salíamos al recreo, los de delantal azul limpiaban el patio, por ejemplo. Wow, O sea, fíjate cómo eran las diferencias en ese momento. impresionante. Sí, Y se dan cuenta, chicos, lo que está contando, ¿no? Impresionante, eso no sabía. ¿Y los chicos decían algo o no decían nada? O no, sea, no, era absolutamente normal, o sea, a nadie le parecía raro, era así. bien. Sí, sí, era una cosa que era normal. ¿Y qué otras cosas Uno la hacían? ve después de grande, eso que pasaba, ¿no es cierto? Lo entendí después, pero en ese momento era normal. O sea, no era que no nos juntáramos ni que no interactuáramos con las otras. Estábamos todos juntos en clase y todos eran amigos, digamos, pero después se hacía la diferencia. ¿Qué dato? ¿Y eran todas mujeres o era mixta? Sí, sí, todas mujeres. Creo que hasta segundo grado había varones y después no. Después eran mujeres. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más, chicos? Te cuento que vergonzosos no son, pero parece que estar atrás de la cámara los pone así. A ver, Con ¿qué más? Yo Dale, pregunto, dale. ¿a qué jugaba cuando era chica? Mirá, yo jugaba, cuando volvíamos del colegio, salíamos todos a la vereda, a andar en bicicleta, salían todos los chicos. Donde yo vivía era un barrio que había mucho, estaba cerca de las vías del tren, había muchos terrenos, no estaba todo ocupado en ese momento. Ahora sí es distinto. Pero íbamos a jugar cerca de las vías, a un terreno grande, baldío que había cerca, y hacíamos casitas y cosas así. Pero más que nada se jugaba en la calle, se andaba en bicicleta, era muy distinto que ahora. Jugábamos a las figuritas, mucho. Había figuritas de las lindas que tenían brillo y de las otras. Pero a lo que más nos gustaba era estar afuera, era andar en bicicleta y esas cosas. Además tenía amigos, iba a la casa de las otras chicas, íbamos, veníamos, estábamos siempre en grupos. Era como más libre, se podía salir, o sea, yo salía a la tarde hasta que mi mamá salía a la puerta a meternos adentro para cenar. ¿Y en la escuela qué jugabas? En la escuela, en los recreos, no jugamos, la escuela tenía lo que llamaban pelota al cesto, que era algo parecido al básquet, se jugaba. Era bastante ridículo, teníamos un equipo de gimnasia de pollera y abajo un bombachudo, era como una bombacha grande negra que llegaba casi hasta las rodillas, que era bastante ridículo, sí. Las polleras del uniforme tenían que tener todas 30 centímetros del suelo, no importa que estuviéramos en primer grado o en quinto año. Cuando se formaba la fila, las polleras tenían que llegar todas a la misma altura. Todas 30 centímetros del suelo. ¿Y eso en qué año me estás hablando, más o menos? Y yo nací en el 46, 50, 50 y algo. Bueno, fíjense, chicos, está hablando de abajo para, o sea, 30 centímetros de abajo
O sea, bajaba la rodilla, o sea, bajando la rodilla. Sí, más abajo de la rodilla, sí, sí, sí. Sí, más abajo de la rodilla. Claro. Y arriba, ¿cómo era el uniforme de El arriba? uniforme era, se iba con una pollera tableada azul, largo, y arriba una chaqueta azul marino con tablas adelante, toda como fruncida, manga larga y cuello alto. Y el cuello alto azul tenía un cuellito blanco que se sacaba para lavarlo y eso, ¿no? Pero íbamos así de uniforme y llevábamos en el brazo el guardapolvo, y uno se lo ponía cuando entraba a clase. Además uno entraba, por ejemplo, a la entrada a clase, se paraban al lado del banco, uno quedaba parado hasta que la señorita nos daba el permiso de sentarnos. Cuando sonaba el recreo nos parábamos y esperábamos el permiso de salir. O sea, todo era así ordenadito. Bien. A ver, Yo quiero preguntar. dale, Titi. Antes dijiste un poco, pero ¿cómo era ahí tipo, cómo estabas con tus amigos? ¿Cómo eran tus relaciones en el colegio? En el colegio yo tenía un grupo de amigas que después de más grandes, ya en la secundaria, salíamos juntas, no íbamos a bailar, los bailes eran en las casas, lo que llamaban los asaltos. Uno se juntaba en la casa de alguien y los chicos tenían que llevar bebida y las chicas algo para comer, y nos juntábamos así en las casas de alguien. Y en carnaval se iba a bailar a los clubes. Yo tenía mucha suerte porque tenía un hermano mayor, que era hijo de mi papá, que entonces él me acompañaba, con él se podía ir, entonces todas mis amigas querían venir conmigo, porque no es lo mismo ir con el hermano mayor que con la mamá. Claro. Había una diferencia. Asaltos, dijo, ¿eh? Asaltos se llamaban. Sí. Se llamaban asaltos. ¿Entendieron lo que es? Sí, sí. Bien. Sí. Sí, era ir como van ustedes a las casas y dicen, bueno, yo llevo esto. Bueno, pero se llamaba asalto. Bien, bien. ¿Qué más? Me encanta, me encanta. ¿Qué música escuchabas? Esa me gusta a mí. ¿Qué música escuchaban? ¿Qué música escuchaba? Y en esa época antigua, los Panchos, por ejemplo, que me gustaban mucho. Sí. Pero no era antigua, es antigua ahora, pero no era antigua para la época. No, en ese momento no, pero bueno, sí, había. A mí me gustaba Leonardo Fabio, qué sé yo, no sé mucho, no recuerdo mucho de música. Miraba los sábados a la tarde, nos juntábamos con todas las chicas a mirar sábados continuados, donde iba Sandro, había linda música. Entonces siempre en alguna casa nos juntábamos a mirar, que duraba toda la tarde del sábado eso. A escuchar música y esas cosas. Y cuando era una aventura muy grande era venir a Capital a pasear por el centro, juntarse un grupo de chicas, tomar el tren y venir al centro a veces cuando había plata a tomar el té en algún lado era ya lo máximo. Se usaba venir a Flores tenía unas lindas galerías y unos lindos lugares para ir, y lo máximo de un paseo del domingo era juntar unas cuantas chicas y venir a Flores con el tren. Acá hay varios que deben vivir cerca de Flores, me parece. Varios. Yo vivo en Flores. Por eso, fíjate lo que era el barrio, Nico, lo que está contando, Mira vos. ¿Y tomaste el subte alguna vez? De chica, porque era toda una aventura. Sí, porque como yo tenía sí, era toda una aventura, porque yo tomaba subte porque yo venía mucho, yo todos los fines de semana venía a Villa Crespo, a casa de mis abuelos y mi tía que vivía acá, que era como mi otra mamá, que me buscaba los fines de semana y me traía acá.
Y entonces sí, ella me llevaba ya desde más chica, íbamos siempre al centro a visitar cosas, qué sé yo, le gustaba mucho llevarme a Plaza de Mayo, a ir a ver el Cabildo, a visitar iglesias, las iglesias antiguas que había. Ella le gustaba mucho eso, así que nos llevaba mucho a pasear. Y ahí siempre tomábamos el subte. Es más, yo vivo ahora vivo acá en Villa Crespo, en Sobre Tames, y estaba el tranvía que pasaba por Tames. En la esquina de acá donde yo vivo hacía el cruce de los tranvías, así que uno tomaba el tranvía. Había un tranvía de acá que iba hasta La Boca, tardaba todo el día para llegar. Claro. ¿Y te acordás el número del tranvía? El 12, 12. No, sí. porque yo mañana les voy a mostrar a los chicos todo lo que estás diciendo. Y es re lindo eso. El 12. ¿Qué más? Qué interesante. ¿Tenés alguna anécdota de la escuela? No te Gracias. escuché. Si tenés alguna anécdota de la escuela. De la escuela que me acuerde. Sí, te voy a contar una cosa, queda muy feo lo que voy a contar. Pero una vez había una sala de profesores y queríamos saber las notas, y yo me metí cuando estaban en clase, todos los profesores, me metí a revisar las notas, y una monja me pescó. Y yo tenía la puerta para que no entre, estaba con otra chica, ¿viste? Para que miraran rapidito todas las notas, y bueno, sí, nos dieron una penitencia, me acuerdo, sí, hicimos macanas. Pero vos ibas, me encanta, ibas a revisar las notas para decirles a tu compañera. Claro, eran unas cuantas chicas que queríamos saber, no sé, que había habido una prueba, alguna cosa, y queríamos saber la nota. Yo cuando era más chiquita, mi papá le gustaba mucho el piano y mi mamá. Entonces me habían anotado con las mismas monjas después de clase a que yo me quedara a una clase después de hora y aprendiera piano. Yo lo odiaba. Era las clases, cuando todos mis amigos estaban en la calle jugando, yo tenía que practicar el piano. Yo le tenía mucho odio al piano, mal. Entonces inventaba cosas, me decía, ¿hiciste la tarea de piano? No, mi papá no me deja usar el lápiz, le decía. Yo inventaba, cualquier cosa con tal de hacer. Los pianos estaban así como con una funda, las monjas, ¿viste? Son muy prolijas y todo, y tenía muchos botoncitos para abrirlo, y yo me tomaba la hora en abrir los botoncitos con tal de no tomar la clase. Y mi papá insistía y yo insistía en que no, hasta que un día la madre superiora lo llamó y le dijo que renunciara porque no funcionaba el asunto. Que no andaba el lápiz, no te creían. No me dejaba usar el lápiz, me va a mandar al colegio y no me va a dejar usar el lápiz, era ridículo. Ella no sabía qué inventar para que me sacaran de esas clases. Pero estuvo bien la madre superiora. Sí, se daban cuenta. Además yo tenía que tomar la merienda con ellas para ir a la clase, porque todas se iban y yo me quedaba. Y yo la hacía larga, decía que el mate cocido estaba caliente, que no lo podía tomar, que había que esperar, pero en mi casa no se daban cuenta. Ay. Los chicos se sentirán identificados con alguna cosa, ¿no? No dirían lo del lápiz, pero bueno, alguna excusa. Antes decían los chicos, me comió la tarea el perro. Sí, también. ¿Qué más? A ver. ¿Qué tipo de historia te gustaba? O sea, las guerras, cómo se crearon los países, ¿qué tipo de historia te gustaba? Me gustaba, era fanática de leer cosas de Egipto, de Roma, eso era lo que más me gustaba. Siempre me gustó mucho leer. Me gustó leer cosas que no fueran cosas de la escuela en realidad, pero todo lo que era historia me gustaba mucho. Bien. Vamos. Ahora en este momento estoy leyendo muchas cosas de historia de Japón porque tengo una hija que está viviendo allá y me empecé a interesar y la verdad que es muy, muy lindo. En ese momento, ¿qué tipo de historia se enseñaba? O sea,
¿Se enseñaba todo lo que se sabía? ¿Se hablaba Eh, sobre...? El secundario empezaba por historia antigua, digamos, y después ibas avanzando, a medida que avanzaban los años, avanzabas a historia más moderna. O sea, empezábamos por eso me entusiasmé siempre, en principio Egipto y todo eso me encantaba, y trataba de leer por otro lado, de enterarme, ¿no? Y después cuando pasaba a ponerle a segundo, ya venía historia más, ibas pasando a más moderna. Se Y dan así en el cuenta que no límite. cambió. Se dan cuenta que ustedes el año pasado vieron historia antigua, uno de los temas fue Egipto, y ahora están viendo, terminando con las revoluciones, así que no ha cambiado. Sí, sí. Bien. ¿Qué te gustaba de Egipto? ¿Qué era lo que más te gustaba? Siempre me gustó mucho ver sobre monumentos, edificaciones, ese tipo de cosas. Es más, acá me embroma mi hija porque cuando salimos a algún lado me encantan, por ejemplo, las puertas, ¿no? Y ver de qué época son y demás. Tengo una manía con las puertas. Entonces cuando salimos siempre estamos mirando portones, puertas y esas cosas y decir de qué época es, cuántos años tienen, ese tipo de cosas. Bien, bien. Siempre aprendiendo, me encanta. ¿Qué más? Ahí hay una pregunta en el chat. ¿La ven? ¿La ven? Rey, ¿estás ahí? Bueno. A ver, chicos. ¿Tienen el ¿Se cuestionario? enseñaba la religión en su escuela? Sí, sí, se enseñaba religión, yo tomé la comunión mientras estaba en la escuela, la confirmación. En secundaria hice el curso de maestra catequista para enseñar catecismo. Eso rendíamos examen en el obispado en Morón, se rendía el examen y se permitía después poder ir a enseñar catecismo en otras escuelas, además, cosa que no hice nunca, porque después no trabajé como maestra tampoco, muy poquito tiempo, después me dediqué a otra cosa, no lo hice. Pero sí se enseñaba religión, se rezaba, que te contaba, cuando entrabas a clase, se decía una oración al entrar, una oración cuando salías al recreo, una oración cuando entrabas al recreo, se hacían retiros espirituales, o sea, que eran bastante, para los chicos eran muy aburridos. Horas y horas sentado en la iglesia escuchando sermones, y ay, era aburridísimo. Pero sí, hacían mucho, o sea, todo el tiempo. Teníamos religión como materia también, sí. ¿Y qué horario tenías en la escuela? Yo iba de mañana, no había doble turno, o sea, el turno era mañana o tarde. Fui siempre a la mañana. Bien. ¿Y a qué hora salías al mediodía? A la 1. A la 1. Sí, sí. Bien. A ver, y acá Ana acaba de decir que se dedicó a otra cosa, entonces uno que tiene que preguntar ahí. A ver, se dedicó a otra cosa. ¿Qué se pregunta? ¿A qué te ¿A qué te dedicas? dedicaste? Ah, muy bien. Mamá. ¿Qué dijo? Primero, cuando terminé el secundario, me fui a trabajar en una oficina, en una casa que hacían trajes de novia. Era como la recepcionista, una casa muy grande acá en la calle Cerrito, que se dedicaba solo a eso. Y ahí estuve un poco de tiempo y ya después entré a trabajar en un laboratorio en la parte de biblioteca, en la parte de investigaciones, y yo hacía como de bibliotecaria, digamos, ¿no? O sea, llevaba las fichas. Mi trabajo era esto, tenía que mirar todas las revistas médicas que iban entrando en la parte de investigación y repartir los artículos
a cada profesional que se estuviera haciendo una investigación de algo, todo lo nuevo que salía de eso, yo se lo tenía que llevar, dárselo, y hacer una ficha, porque así después si buscaban algún tema me pedían, y yo tenía fichas, buscaba y les entregaba y eso. Así que era el trabajo que me gustaba porque se trataba de leer, que era lo que a mí me gustaba. ¿Y te acordás cómo se llama la casa de novias de Cerrito? Sí, Mesón Carreau. Sí. Ya no está más porque es la que después demolieron para hacer la 9 de julio. Bueno, ese es un dato. Cuando estamos haciendo este tipo de entrevistas, el contexto es analizar el contexto es muy importante, ¿no? Porque esto forma parte del tema del patrimonio, de la modernidad, de tener aumento de tránsito, ¿no? Y de tráfico, y bueno. Entonces, sí, era una casa antigua muy, muy linda, hermosa, que tenía unos salones preciosos, o sea, además de hacer el traje, ahí se vestían las novias, salían de ahí para la iglesia, ahí le sacaban la foto, todos salían de ese lugar, ¿no? ¿Y cuándo cerró eso? ¿Te acordás más o menos cuándo se demolió? Ya había cerrado cuando se demolió, sí, ya había cerrado, sí, porque o sea, la dueña era una señora bastante mayor, una señora francesa, y ya lo había cerrado, pero eran muy estrictos, tenían siempre miedo de que le robaran los modelos porque los traían de Francia, qué sé yo, así que, por ejemplo, yo que estaba en la recepción no podía hablar con las chicas que cosían. Teníamos que comer aparte, porque siempre había miedo de que se filtrara, alguien se robara los modelos, ¿no es cierto? La señora era un poquito obsesiva con eso. Vamos a hacer una cosa, como se va a cortar, salimos y volvemos a entrar, ¿está bien? ¿Vale? Dale. Bien.